preguntan lo de la sanción. Entonces, la Sí. primera sanción que a él le mandan es la sanción por no declarar. A él se la mandaron el 17 de julio de 2017. Ese fue el emplazamiento. Él tenía 2 meses. El 12 de octubre dice que la DIAN revisa los programas y eso, y el contribuyente aún no ha hecho nada. Ya pasaron los 2 meses. ¿Qué hacen? El 24 de octubre le dan la resolución de sanción por no declarar. O sea, él tuvo desde julio hasta octubre para pelear esa sanción por no declarar. Hubiera podido presentar la declaración, sanción de extemporaneidad, y no había problema, pero no lo hizo. Esa sanción queda en firme. ¿Cómo calcula la DIAN la sanción por no declarar? Dice que toma, cuando es renta, dice que toma los ingresos de la última declaración por el 20%. El contribuyente tenía que declarar 2011. No lo hizo y la DIAN no lo pilló, que se dé por bien servido. ¿Qué hizo la DIAN? Cogió los ingresos de la declaración del 2010. Sí. Entonces, por eso quedan firmes. Y no sé cuál era la otra duda. No, entonces coge los ingresos de la del 2010, le aplica el 20% con máximo al 200%, y como la misma DIAN le está aplicando la favorabilidad, entonces le está reduciendo el 70%, por eso le está dando ese monto de sanción. No es que la DIAN le esté generando una sanción por liquidación de aforo distinta a la sanción que hay que pagar por presentar la declaración. Entonces eso es una única sanción, y obviamente Edison tiene razón, tiene que pagar el impuesto, o sea, tiene que liquidar el impuesto correspondiente a la declaración, y a eso se le va a adicionar también los intereses moratorios. Profesora, buenos días. Hola. Hola. Una pregunta, yo no entiendo. Hablamos del tema y Liliana nunca se comentó, entonces Liliana no escuchó que era la que tenía la inquietud. Sí, Liliana está como Santiago Rodríguez. Sí, sí. Ya. Qué pena, sí. Profe, es que yo no entiendo eso de lo que usted habla, de lo del 70%. No, ahí me perdí. Ahorita les hago alusión, lo que pasa es que por eso les decía que es bueno que lean los documentos, porque si ustedes no leen los documentos, pues no Sí, es de completan. principio por la ley. No se completan. Ahorita les vamos a trabajar y ahorita retomamos lo que trae la ley de crecimiento en cuanto a todo el tema de procedimiento tributario. Pero eso estaba en los documentos que les había dejado en plataforma. O sea, es que la ley ya no tiene cómo pelear, o sea, tiene cómo pagar menos con el principio de favorabilidad de la ley 2010, o que se vaya por la vía legal. Pues digamos que... O sea, yo sé que ahí le aplicaron el 20%, pero pues según la sanción por no declarar, y ya. Sí, o sea, es que esa sanción queda en firme. Digamos que uno tiene que buscar es qué puede hacer ahorita, hoy 28 de marzo de 2020. Y este principio de favorabilidad es de la ley de crecimiento. Entonces, puede reducir la sanción al 70%. Para el beneficio del pago. Así es. Estos son beneficios que da la norma en este momento. No siempre existen leyes así de favorabilidad. No, tiene que haber, o sea, y hay unos requisitos. Que la sanción haya sido antes de la ley. Pero es que yo ahí tengo varias dudas, porque vean, al final de la liquidación de aforo dice que uno tiene 2 meses para hacer un recurso de reconsideración. Listo, eso yo lo entiendo. Pero lo otro, eso fue en el 2018. Exacto, estamos en 2020. Pero entonces estamos en el 2020, pues eso no aplica, uno tendría que irse en el 2018, que en ese tiempo puede aplicar. Claro, o sea, se tiene que irse al pasado, no, uno puede analizarlo con esta ley. No, sino que sabes cuál es el asunto, Aleja. Estás dando respuesta. Exacto, porque es que mira, la fecha del expediente es del 28 de mayo y la fecha del acto del 19 de junio del 2018. O sea que al contribuyente lo venían siguiendo desde el 2016 más o menos, que fue que empezó como el tema con lo de la consulta en información exógena y eso. El contribuyente que tuvo que haber hecho cuando le llegó el comunicado, o sea, el emplazamiento por no declarar, declarar, y ahí hubiera cerrado todo. Pero a él le hicieron emplazamiento por no declarar, le hicieron la sanción por no declarar, le hicieron la liquidación de aforo. O sea, él no paró absolutamente nada. Entonces, digamos que lo que yo entendí al final, y supuse porque yo dije, pues es claro, es que él pudo haber hecho esto y esto, pero al final él no hizo nada. A él le toca irse ya con las normas de ahora.
Pero claro, en su momento él pudo haber parado todo desde el emplazamiento por no declarar. Pero entonces mi duda es, ¿uno tiene que analizar el ejercicio es con la fecha de hoy o uno supone que está en el 2018 Sí, claro, porque, porque él no hizo nada. Aleja, O sea, él no hizo señora? absolutamente nada. lo que pasa es que es importante tener dos precisiones. Primero, tú tienes que mirar el año propio del que va a declarar para saber cómo es el impuesto que tienes que pagar y cómo tienes que hacer las liquidaciones de las declaraciones o los medios magnéticos Sí. o lo que sea propio del momento, ¿sí? Eso tiene que ver con la Sí, normatividad de la declaración. Pero hoy que estás enfrentando un proceso, tienes que mirar qué más te está ofreciendo la norma. Y la norma hoy, la ley de crecimiento, te está ofreciendo un beneficio de favorabilidad. pero entonces ahí, Hoy, ¿cómo está el tema de procedimiento tributario? sí, ahí entonces no entendimos, pues yo y mi compañera. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, claro, la ley de crecimiento económico tiene muchos beneficios, Claro. pero como el ejercicio es desde el 2018, supuestamente es como si nosotros nos regresáramos al pasado y estuviéramos pues con esa liquidación del 2018. Ahí que dice que tiene 2 meses para recursos de reconsideración. Y yo dije, pues entonces hay que analizar las leyes pasadas a ver qué pasa, porque la de crecimiento pues no me aplica, porque si supuestamente eso, teníamos ese oficio en el 2018. O sea, ahí entonces no entendí. Es que es enredado, la verdad. Uno piensa mucho y le da muchas vueltas a eso. Porque nosotros si analizamos eso, tiene muchos beneficios la ley de crecimiento, pero como eso es del 2018, entonces nos tenemos que ir a la ley vieja a ver qué hay. Pero mira la otra precisión que yo les hacía, escríbanme. O sea, si tú estás pensando todo eso, escribe lo que estás pensando. La obligación se dio en tal fecha, tales beneficios, me puedo acoger a tal cosa, hago la liquidación, pero no te quedes en el enredo mental. Eso fue lo que O nosotros sea, hicimos al menos aterriza para las poder ideas que entender. tú tienes, aterrízalas al papel. Porque si tú Nosotros te quedas hicimos con eso. todo aquí en la cabeza, Sí. y la idea Sí, es por eso, que hagan pero ejercicios, ese estiramiento de lo que yo estoy pensando, lo aterrizo. Allá, sí, por o eso. sea, vamos moviéndonos y vamos diciendo, ah, listo, tienes razón, claro, tienes razón. O no, estás equivocada, pero si no lo aterrizas y lo dejas simplemente en un esbozo sencillo de que, ah, no, simplemente aplícale la ley de la sanción de extemporaneidad y para de contar, pues como algo así ligero. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces de qué está hablando? La idea aquí en esta clase es que aprendamos tema de procedimiento tributario, que aterricemos las problemáticas que se les presentan a las empresas o a las personas al papel, que analicemos los distintos escenarios que se estén presentando, que analicemos la norma que nos ofrece, pero todo se tiene que aterrizar al papel, porque si se queda solo en la cabeza y en la discusión de ustedes, simplemente no se hacen no se dan la oportunidad de rayar todo lo que están pensando. Así estén equivocados, yo les decía, así estén equivocados, pero rayen las ideas y cuéntenme qué están pensando. Entonces, ahí es importante que terminemos y nos completemos. Por eso les digo, si quieren retomar el ejercicio, las 4 personas que lo subieron en este momento ya están entendiendo más de la dinámica del ejercicio, lo podemos hacer. Pero entonces cuéntenme para cuándo me van a subir el resultado del ejercicio. Chicos, escucho propuestas. Bueno, yo no entiendo, o sea, yo lo subí y me quedó mal. La verdad, no quedo conforme con la respuesta, no estoy tapada porque la verdad no entiendo. Me da mucha pena, pero no. Cuéntanos que no entiendes, porque es que es muy difícil. Porque es que yo no entiendo. O me acojo a la ley de aseo y listo. Pago eso, o también hago la liquidación por no presentar y hago una declaración de renta. Es lo que estoy preguntando. Hago las dos cosas. Pago dos cosas. Eso es lo que pregunto. Es saber si a pesar de todo que tiene la liquidación de aforo, el contribuyente tiene en este momento la oportunidad de él mismo hacer la liquidación de la declaración de renta, pagar el Pues porque impuesto de dicen que ya no hay renta y nada que declarar hacer. la sanción. Que O si no ya no hay puede nada que hacer hacer, nada entonces y me acojo tiene a la que liquidación cumplir de con la aforo. liquidación de la DIAN. Con el principio de favorabilidad puede hacer la declaración y la puede corregir y puede incluir los gastos y eso, pero la sanción por no declarar es un proceso que quedó en firme.
Ese lo Por tiene que eso, pagar Edison, sí o por sí. eso. Sí, Eso, pregunta. sí, Hago mi declaración de renta como lo tuve que haber hecho. sí, Cojo la sanción, ya. Y luego pago una liquidación de aforo. no, no, Hace no. una de las dos. Aforo, Exacto. O paga la de aforo o hace su declaración y paga el impuesto que le dé haciéndola usted. Pero la sanción por no declarar, esa ya quedó en firme. ¿Cómo la disminuye? Con ¿Y la cuál es ley la de sanción por no declarar ahí? Si los 200 supuestamente la liquidación de aforo no es una millones. sanción. O sea, ya quedó ¿Cuál es firme. ¿Cómo? Lili, cuál es la sanción por no declarar en este caso? ¿Cuál es la sanción por no declarar? ¿Cuál es la sanción? Pues la verdad, pues si yo hago mi declaración de renta de acuerdo al impuesto y ahí están los topes para la sanción, que es Pero el entonces es 20%. que por eso te están diciendo, ¿cuál es la forma que te la está liquidando la DIAN? Él te está dando dos escenarios en la liquidación. La DIAN te da dos escenarios. Uno te está mirando los ingresos del año y como tienen que coger la mayor, te están cogiendo la declaración presentada en el año anterior y con base en eso te están liquidando el impuesto. Pero en ese caso, entonces simplemente me acojo a la liquidación de aforo y ya, ok. No, pero es que primero tienes que saber, tener claridad de cómo se liquida la sanción. Ahí te están cogiendo los ingresos del año anterior y cómo te están liquidando, el 20%, ¿cierto? Sí, Hasta llegar al 200%. sí. Entonces, si tú eres la que te tienes Pero que... entonces por eso es que yo no entiendo. Ustedes dicen, no, entonces es que ya viene la liquidación de aforo, usted no presentó, entonces ya acójase a la liquidación de aforo y O sea, pague es los que, 200 y adicional pague la sanción por no es declarar. que la tienes que pagar. O sea, el contribuyente la tiene que pagar. La ¿Qué tiene sanción, que pagar? la sanción por no declarar. Es que, digamos que si él, antes de los 2 meses que le mandaron el emplazamiento por no declarar, hubiera hecho la declaración, Sí, él la hubiera hecho normal y hubiera presentado sanción por extemporaneidad. sí, correcto. Listo, punto. Y ahí hubiera muerto y No la hubiese sanción por pasado no nada. declarar, exacto. Pero él la dejó pasar. Sí, Cuando la DIAN emite una resolución sanción, el contribuyente tiene 2 meses para pelear. O bueno, sí, hay presente y acójase a los descuentos. Si él sí, tampoco lo hizo, el acto quedó en firme. Fuera de eso, tiene que presentar la declaración sí o sí, independientemente de que tenga la sanción por no declarar. Tampoco presentó la liquidación, la DIAN lo emitió y no lo hizo. Entonces ahora le queda firme la sanción por no declarar y la liquidación de aforo. Contra eso, ¿qué produce? Una acción de nulidad y restitución del derecho que es. Pero eso ya es por la vía legal. Si tú te vas a la ley de crecimiento, ahí hay un principio de favorabilidad que dice que si el acto se cometió antes de esa ley de crecimiento, tiene la opción de presentar la declaración, de corregirla y pagarla. Y la sanción por no declarar, solo lo máximo que la puede disminuir es al 70%. Al 70%. Pero la tiene que pagar, o sea, tiene que pagar porque son dos actos diferentes que quedaron en firme. Lo único que puede pelear es lo de los costos La de la declaración. declaración. Perdón, Edison. Y ahí esa discusión De resto, todo queda en firme. se da en vía ante el contencioso, o sea, ya se va al tema legal. Entonces, lo que te explica Edison es claro, o sea, la sanción no te va a disminuir porque ya te la disminuyeron en el 70%, vas a pagar el 30%. Ya la discusión que uno va a dar en vía en el contencioso es que no solamente cojan los ingresos, sino que me dejen reconocer todos los gastos y costos asociados que tuve y que tengo debidamente soportados para reducir el impuesto que tengo que pagar. Y con la ley y con ese principio de favorabilidad puede transar con la DIAN, ni siquiera se tiene que ir a lo contencioso y la DIAN tiene como 6 meses para contestar. O sea, digamos que el contribuyente tiene la opción de, sí, vea, le presento mi declaración y listo. Y paga el impuesto, lo tiene que pagar. Sí, la sanción ahí sí ya no la modifica. La sanción no se modifica, pero es la declaración, la estructura como tal de la declaración, porque el impuesto te lo está declarando la DIAN con base en las evidencias que ellos tienen. ¿Y cuáles son las evidencias que tiene la DIAN? Solo tiene ingresos. Ingresos cruzados con un tercero, pero no tienen nada más de reportes de costos y gastos. Entonces ya esa parte de estructurar completa la declaración ya es la posibilidad que yo tengo, pero frente a la sanción no aplica nada más.
Lili. Ok, listo, gracias. ¿Sí te aclaró la inquietud? Más o menos. Más o No me menos. queda claro. No entiendo, la verdad. Y Estoy si lo cerrada. hacemos con los números y lo vamos desarrollando, porque Pues es que me tengo parece mejor. dudas, entonces Porque la verdad no. Sí, entonces simplemente hago una declaración, pago la sanción. No entiendo entonces esos 208 millones que hago con ellos. ¿Los pago? ¿No los pago? ¿Pago la sanción? Paga el 30% con el principio de favorabilidad, Gloria. Sí, es que te Pero Es el acoges ¿cuál artículo 30%? vulnerabilidad. Exacto, pagas el 30% de esos 200 Ajá. millones. Y el 30% es lo que te está liquidando la sanción de aforo. Al momento que tú comparas, eso es lo que te está liquidando la sanción de aforo, la liquidación de aforo, el 30%. Ah, listo, bueno. ¿Sí? Entonces, ahí te cruza la sanción. Ya el tema que estamos diciendo es que si tienes oportunidad de completar la declaración, no solo dejando un impuesto sobre ingresos, sino que asociándole todo lo que tiene que tener la declaración. Lo que tienes que asociarle en cuestión de gastos, costos, si tienes más retenciones en la fuente o si tenías otros temas que no están siendo tenidos en cuenta. Porque hay solamente la Listo. liquidación de aforo, la DIAN te dejó asociado lo que eran los ingresos y lo que te reportaron de retenciones los venga, terceros. profesora, Como muchos pero terceros puede ser que no den completos los reportes, entonces hola, puedes tener otra información también debidamente certificada. ¿Sí? ¿Quién más hola, tiene inquietudes? yo, profe, pero es Sí. que el 30% de 208, 588 no son 83 millones. Y ahí en la liquidación de aforo no está liquidando la sanción. No está liquidando la sanción. Sobre Es los que tú 305. tienes que calcular la sanción y ahí es que te cuadra. Hagan el ejercicio. Yo lo tengo rayado, pero es que no ganaría nada si se los muestro, porque es que la idea es que ustedes hagan el proceso. Exactamente les está dando el Pero si no 30%. entendemos, profesora, ¿cómo vamos a hacer algo que no entendemos? Ay, comadre, espérate que se me va a cerrar esto. Espéreme que no me deja mover. Espérame un segundo, busco el archivo. Venga, que les tengo otra pregunta. ¿Y cómo están liquidando el impuesto? ¿Cómo están liquidando el impuesto? Lo que pasa es que él es una persona natural Sí, y como tal hay una tabla de es, acuerdo a los VTs. sí, ¿Sí? Entonces, pues ya tocaría coger. ok. Entonces, por eso es que hay una pregunta. O sea, yo hago la declaración de renta. Hay dos cosas que no entiendo. Una, si ya pasó el tiempo y yo me tengo que ir a pelear allá con el contencioso, o sea, yo presento la declaración de renta con lo que me dice la DIAN, o simplemente peleo y luego la presento, o la presento como lo tengo con mis soportes y la liquido normal, como se liquida en el 2018, de acuerdo a la tabla de la zona natural, de acuerdo a los VTs. Ujú. Esa es como
Por eso es que la liquidación, la declaración como tal, ya tú la montas de acuerdo con lo que tú tienes y tú le haces Sí, le das respuesta a la DIAN y le dices, voy a presentar esto en estos términos porque yo tengo esto y esto y esto. ya. ¿Sí? Esa parte la argumentas con la documentación. Sí, sí. La argumentas con tu documentación y eso te va a Y permitir. la puedo mandar y la DIAN me lo acepta. Y acuérdate que es que cuando yo ya estoy con requerimiento, ya tengo que estar de la mano con el que me está haciendo la auditoría. O sea, yo no me puedo Ok, voy sí. a ir de la manito de ellos. Venga, yo tengo esto así, tengo la declaración, tengo mis gastos, tengo esto es lo que yo voy a presentar. Siempre, Totalmente soportado, claro. claro, todo soportado, debidamente argumentado. Entonces, Porque igualmente yo le decía a Cindy, ellos pueden tener 305 millones y yo puedo tener más. Y que no todo el mundo declara exógena. claro, claro que O sí. sea, yo puedo decir, no, es que mis ingresos y entonces yo tengo que mostrar la realidad de los ingresos. Pueden que no sean 305, pueden ser mucho más, porque la exógena Es nunca que no muestra todos realmente todos presentan los ingresos. información. No todos Exacto. presentamos información. Entonces, Sí, y la mayoría de las veces es, y a mí la DIAN tiene 305 millones y yo puedo haber vendido 400, ujú. porque uno siempre va por encima de lo que están reportando en la DIAN, casi siempre. Pues es muy difícil que uno diga, no, fueron 305 millones, solamente le vendí a él. Pues, bueno, Ujú. me Y queda a eso le vas a asociar todos los costos y gastos y todas las Claro, retenciones sí, que tengas a favor, porque los que tienen reportados puede ser que no sean los 2 millones que ellos tienen, los 2 millones y pico, sino que tú tengas más retenciones y las tienes todas debidamente argumentadas. Entonces tú haces como tal la declaración, sí, ¿cierto? Ya el tema de que cómo sí, cómo señor. te liquidaron la sanción, cómo te liquidaron la sanción, pues ya es otro tema por los tiempos en que ya se está presentando la declaración como tal. Claro, sí, sí, sí. Y el beneficio de favorabilidad que estás haciendo y que de una vez te está aplicando la misma DIAN. Ujú, Y ese beneficio correcto, te va a aplicar tanto a nivel de intereses como a nivel de sanción, de sanción. Sí. ya le entiendo. Ujú. Chicos, cuéntenme entonces cuándo estaríamos subiendo el ejercicio. ¿Cuánto es el plazo máximo, profe? Puede ser el viernes, no sé. Perdón, que es que tengo aquí el perro alborotado porque pasó alguien. Pues tendría que ser esta semana. Yo les puse un taller con tres ejercicios Sí, y creo, si no me engaña la memoria, que se los dejé hasta el miércoles, al 27, hasta el martes. al 27, sí. Ah, sí, estamos a ¿Cuándo? 28 hoy. No, hoy es 28. Estamos a 28. Hasta el 31 quedó. Hasta el 31, sí. Ujú. Bueno, ahorita en el intermedio yo verifico bien hasta qué fecha tenemos tiempo de pasar, notas. ¿Sí? Y dependiendo de eso, miramos qué extensión podemos darle esta semana. Listo. Entonces cuadraríamos ahí. Listo. Bueno, chicos, vamos a arrancar entonces el tema. Perdón, el taller que dejó es el que dice que es el taller de actos administrativos. No, no estoy. El taller de... Sí, espérame, Se llama. me meto a plataforma. Sí, es taller de actos administrativos. Sí. Y entonces con esos actos administrativos, esas tres partes, con ese resolvemos ese taller y con la clase de hoy. Y con la clase de hoy. Sí, pues ese está muy puesto en lo mismo que hemos visto de los diferentes tipos de sanciones que se generan. ¿Sí? Y ese es más como para dar respuesta directamente, no es análisis de casos, sino para dar respuesta directamente. Es cómo liquidarían en cada caso. ¿Sí?
Taller actos administrativos, sí señora. Quedó colgado con la clase de ahora 8 días. Okay. ¿Sí? Entonces vamos a compartir aquí pantalla. Ah, o sea, que ahora se salió. Yo los escucho, pero no sé. Yo los escucho, pero no sé. Ah, no alcanzas a ver la pantalla. Todos sí alcanzan a ver la pantalla. hiciste? No, vale, ya tenía la ventana abierta. Sí está la otra versión de eso, ¿dónde está esta? Pues está como la ventana principal y la ventana emergente. ¿Sí alcanzan a ver la presentación? Sí. Lili, ¿se alcanza a ver la presentación? Sí, sí, profe, gracias. Ah, bueno, perfecto. Espérame, yo dónde pongo estas ventanitas. Bueno, entonces vamos a trabajar todo el tema que tiene que ver con saldo a favor. Entonces, ¿cuándo se saldo a favor? El saldo a favor es el resultado de la depuración de la liquidación privada que hace el contribuyente responsable o usuario aduanero en una declaración tributaria o aduanera, o el valor determinado de una actuación oficial. Situación que lleva a que se cree una obligación entre el acreedor contribuyente y el deudor, que va a ser el Estado. Por lo tanto, el administrador tendrá una cuenta por cobrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de la cual podrá hacer uso mediante un procedimiento establecido. Entonces, ahí es que se genera el tema de saldos a favores. Entonces, saldos a favores pueden ser solicitados por devolución, pueden ser compensados o puede ser imputados o arrastrados. ¿Sí? Cuando usualmente nosotros lo que estamos haciendo es arrastrándolos en las declaraciones de impuestos, ¿cierto? Cuando yo presento un IVA y el IVA me queda con un saldo a favor, lo que voy haciendo periodo tras periodo es ir arrastrando ese saldo a favor en las distintas declaraciones de impuestos. ¿Cuándo entramos a manejar el tema de compensados? ¿Cuándo aplica el tema de compensados? Cuando se tiene deuda con otros impuestos. Cuando se tiene deuda con otros impuestos, por ejemplo. IVA. Eso, por ejemplo, tengo unos saldos a favor en IVA. Tengo unos saldos a favor en IVA y los tengo ahí, no los estoy usando porque puede ser que deje de ser responsable del IVA, entonces me quedé con un saldo a favor en IVA. Y estoy presentando la declaración de renta. Entonces yo puedo hacer el proceso para compensar ese saldo que tengo a favor de IVA, compensarlo con el impuesto de renta que me está generando. ¿Cierto? ¿Y el proceso cómo es? ¿Me hablaron? Sí, ¿cómo es el proceso? En ese momento, entonces, uno tiene que hacer la comunicación directa con la DIAN para hacer ese proceso solicitando hacer la compensación de ese impuesto que tengo a favor en IVA para usarlo en mi declaración de renta. ¿Y cómo así que comunicación directa, profe, llama, un correo? No, eso es una comunicación oficial, un oficio solicita. Redacta un oficio. Redacta un oficio para hacer la No hay que llenar formatos. Hay que llenar Cuando formatos. se está llenando el formulario de la devolución, que ahí dice si lo imputan, lo En la compensan. devolución, sí, en la devolución tú haces el proceso directo con la DIAN. En la devolución uno hace el proceso con la DIAN, llena y registra a través de la página web, hace la solicitud correspondiente y llena los formatos. Pero vamos avanzando. ¿Qué es importante acá? Perdón, hago una anotación. Es importante en tema de imputarlos o arrastrarlos, que yo, por ejemplo, presento una declaración de renta. Estamos en el año 2010, en el 2020 y vamos a presentar declaración del 2019, ¿cierto? Yo traigo un saldo a favor en la declaración de renta del año 2017.
me quedó un saldo a favor. Pero en el año 2018 no tuve que presentar declaración de renta porque no estaba dentro de los topes. Entonces no presenté declaración de renta y se me quedó el saldo a favor allá colgado. Y ahorita voy a presentar declaración de renta del año 2019. ¿Qué puedo hacer yo con ese saldo a favor que tengo atrás? Con ese saldo a favor que yo tengo atrás, yo no puedo simplemente cogerlo y traerlo para mi declaración de renta del 2019. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo arrastrar el saldo a favor que tengo en la liquidación del año inmediatamente anterior. Entonces, como no es el año inmediatamente anterior, sino que fue en el año 2017, yo para poder recuperar ese saldo a favor, porque este año 2019 me tocó volver a declarar y tengo ahí 3 millones de pesos a favor, entonces lo que yo debo de hacer es que presentar una declaración, así no me dé impuesto por pagar del año 2018. Presento la declaración y pago la extemporaneidad, ¿cierto? Pero recupero mi saldo a favor. Para poder coger ese saldo a favor y utilizarlo en la declaración de renta del año 2019. Entonces, así hago recuperación de ese saldo a favor, usar en la declaración de renta. Profe, una pregunta. Niña. Una pregunta. Eso, bueno, eso no tendría que estar dentro del formulario, porque si no, no sería doble trámite uno solicitar un comunicado y pedirle permiso a la DIAN, si lo puedo hacer mientras ellos responden. Espérame, perdí, espera. Me devuelvo, estoy hablando de la declaración de renta. Ay, chicos, espérate que me va a botar el sistema. Voy a reiniciar nuevamente y ya les mando el link. Ya les mando el link. Dan 2 minutos, casi nos saca. Ya hablamos.